Muy buenas tardes, ya estamos en nuestra mesa de seguridad, esta mesa de los jueves. Doy la bienvenida a la analista en temas de seguridad pública, Lilian Chapa. ¿Qué Lilian tal? Chapa, Mira, bienvenida, Arturo. buenas tardes. Y al periodista José Pepe Reveles. ¿Cómo te va, Pepe? Muy bien, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos a ambos y al auditorio. Esperamos que pronto se incorpore Guadalupe Correa Cabrera, pero pues nos vamos arrancando. Hay tantos temas en los asuntos de seguridad en estos días. El año cierra rudo. En primer lugar, con esta polémica abierta hace unos días en la conferencia matutina del presidente López Obrador, donde se presentaron nuevas cifras a partir de un censo de las personas desaparecidas en el país. La polémica llegó incluso hoy nuevamente, o volvió nuevamente a la conferencia matutina con el presidente de la República defendiendo la metodología empleada y ofreciendo que va a haber mayores explicaciones en los días venideros. Lilian Chapa, ¿cómo has ido viendo esta polémica? Hay también un pronunciamiento muy importante del Consejo Consultivo Ciudadano del organismo que tiene a su cargo la atención de la crisis de las desapariciones. ¿Cómo has visto esta polémica? ¿Qué ángulos nuevos le ves en estas últimas horas? Pues mira, Arturo, creo que de inicio es muy importante decir, y esto creo que se ha hablado poco de que hacer, digamos, una depuración correcta y seria, incluso diría también neutral del Registro Nacional de Desaparecidos, pues era algo muy importante. Veníamos y seguimos, yo creo que arrastrando pues una cifra que de la que se sabe poco en términos de su actualización. Como sabemos y como se fueron desenvolviendo los hechos, aquí el gobierno federal tomó una decisión, sí, unilateral, y creo que ahí empezó todo el problema, con hacer una depuración o una actualización del registro, como lo sabemos con personal de la Secretaría de Bienestar o con los servidores y servidoras de la Nación, y sin embargo quedaron a un lado, o sea, la metodología nunca se transparentó, cosa que hubiera sido bueno y creo que hubiera sido bien recibida por las familias de las personas desaparecidas, porque a final de cuentas, pues no podemos seguir con una cifra de la que sabemos si está actualizada o no en términos de personas que fueron reportadas o reportados como desaparecidos o como no localizados y no sabemos si ese es, digamos que el corte al día. Eso es muy importante. Sin embargo, pues como sabemos, el gobierno federal lo hizo por su propia cuenta, cerrándose. A mí siempre me impresionó mucho esta cerrazón de trabajar con las familias y con organizaciones especializadas en materia de derechos humanos, que yo creo que hubieran acompañado de buena, pues, o sea, como con mucha utilidad este procedimiento. Es decir, creo que la mayoría de las búsquedas, como lo ha informado el gobierno federal, se llevaron a cabo pues acudiendo a los domicilios o también por llamadas telefónicas. El caso es que pues acabaron, ahora sí que yo creo que retomando viejas prácticas de las fiscalías generales de la República e incluso tomando como parte del lenguaje que utilizan las fiscalías un poco para desentenderse de las investigaciones de los delitos que ocurren en todo el país. Estas clasificaciones técnicas de las fiscalías que son como archivo temporal, que no se encontraron indicios, y así vemos el informe que hizo el gobierno federal diciendo que había personas, 26,000 registros sin datos y 36,000 sin indicios. ¿Qué es eso? No se entiende, y pues de un plumazo se borró una enorme cantidad de personas de las que no se tiene
noticia y que hubiera, de nuevo, lo reitero, valido la pena hacer un recuento, una actualización de ese registro, pero de forma acompañada con las familias y con colectivos y colectivas y con organizaciones especializadas de derechos humanos. La desconfianza del gobierno federal en estas organizaciones es algo que se va a entender muy poco a lo largo de esta administración y pues nos quedamos con una cifra bastante cuestionable de 12,000 desaparecidas de acuerdo con este nuevo registro. Y creo que, de nuevo, creo que se tomaron las viejas prácticas de las fiscalías, incluso parecería que fue la Fiscalía General o alguna de las fiscalías que acompañó este proceso y que retomaron su lenguaje ambiguo y poco claro para la mayoría de la población y pues ahora tenemos una cifra con muy poca credibilidad. Bienvenida Guadalupe Correa Cabrera, participante habitual en esta mesa, ya está por aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Arturo, y disculpa, tuve un problema con mi computadora. Sí. Bueno, Pepe. Bueno, un saludo a todos. Pepe, este ángulo que abordaba Lilian sobre la desconfianza del gobierno en las organizaciones de madres buscadoras, de derechos humanos, en los colectivos, se une al hecho de que al inicio de este gobierno lo que se dijo fue: nosotros no vamos a ocultar, nosotros no vamos a maquillar, nosotros vamos a hacer el registro, va a ser abierto. Y hoy por la mañana hay, no sé si tú lo consideras una suerte de rectificación o de aceptación por parte del presidente de que hace falta explicaciones, porque se ofreció que el día 27 van a explicar los funcionarios que ya estuvieron para dar a conocer esta cifra que mencionaba Lilian, van a explicar la metodología que llevó a la depuración de este padrón de personas desaparecidas. ¿Cómo has visto la polémica y cómo ves este último episodio, Pepe? El último episodio parece haber buscado la fecha exacta del aniversario de los desaparecidos de Ayotzinapa, porque es el 27, imagínate. Pero de todas maneras, yo creo que habría que remontarse para ver de dónde surge este problema a la renuncia de Carla Quintana, de la Comisión Nacional de Búsqueda, que no lo dijo ella, pero sí lo dijeron personas cercanas o colaboradoras de ella, que tuvo que irse porque le pedían maquillar, le pedían rasurar las cifras. Y la verdad es que eso no es posible, en la medida en que son datos que aportan las procuradurías estatales, las fiscalías estatales, ¿no? Diversas secretarías que tienen que ver con este tema, como podría ser la propia Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, ahí empieza a manejarse esta forma diferente de exponer las cifras. Y por eso se hizo en paralelo un estudio de las cifras que existían y se llega a en vez de las más de 111,000 víctimas de desaparición que se mencionan a nivel nacional, se está hablando nada más de 12,377 personas cuya desaparición se ha confirmado, es el 10%. Es escandalosa la diferencia que habría que, como ya lo dijo Lilian, habría que esclarecer muy bien, porque aquí en el documento del pronunciamiento en contra de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los familiares de personas desaparecidas y de colectivos de todo el país, dice: no aceptamos esa cifra, ¿no?, la que estaba yo mencionando, 12,377 personas confirmadas. No aceptamos el dicho de que tienen datos suficientes, que no tienen datos suficientes para identificar a 26,090, es decir, otras que se están registradas y todo, pero no hay datos suficientes para encontrarlas, ¿no?
Bueno, los datos los tiene que buscar la autoridad. No creo que los familiares de las víctimas estén obligados o nos obligue la ley a ellos a aportar los datos. Creo que los datos que puede dar un familiar los aporta en el momento de la denuncia y le toca a las autoridades investigar qué pasa con esos datos. Y finalmente, que no aceptamos que más de 36,000 personas digan que no tienen indicio para buscarlas. ¿A qué le llaman indicio? O sea, habría que esclarecer todo esto, cómo se manejó el nuevo recuento o la forma de contabilizar este crimen de lesa humanidad, de la desaparición forzada, porque pues es hay demasiada diferencia entre 111,000 y las 12,000 y cacho que se están mencionando como precisamente localizada, digamos, la información y corroborada su desaparición. Entonces, creo que el tema que más preocupa o debe preocupar a este país y a quienes se interesan y les preocupa los derechos humanos de los familiares, deberían insistir en que se rehaga una contabilidad que por ahora parece ser muy divergente si se compara la cifra oficial antes reconocida, estaba Carla Quintana, y la cifra ahora que se quiere reconocer muy menor. Creo que esa es la tarea a seguir. Guadalupe, frente a la tragedia que significa la desaparición de personas, frente al costo humano cotidiano que tiene para quienes quedan ahí, para quienes tienen la mala fortuna de que sus familiares sean desaparecidos, quizá suene un tanto rudo que nosotros estemos hablando de números, porque hay una historia detrás de cada uno de esos números, la historia de una vida interrumpida, de una familia que queda con el dolor y con la incertidumbre simultáneamente. Pero ¿por qué son importantes los números? ¿Por qué es importante esta contabilidad? ¿Por qué es importante contar con un padrón, digamos, aceptado por las partes? Hay muchos actores que intervienen en este fenómeno, ya decía Pepe, las fiscalías estatales proporcionan números, sabemos que con distintas calidades, que no todas actúan de la misma manera, pero insisto, ya para no alargarme, ¿por qué son importantes los números? ¿Por qué es importante esta polémica de números? Bueno, los números son cruciales porque estamos hablando de una tragedia humana de grandes magnitudes que empezó con la declaración de una guerra contra el narcotráfico por parte del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Y desde ahí se empieza el tema de un desaparecido para las familias. Aquí tenemos víctimas, aquellas que fueron, a las cuales su familia no las encuentra, y las familias. Y entonces esto nos ayuda a dimensionar una parte de la tragedia que hemos vivido como mexicanos. Y también nos ayuda a entender cuál ha sido la trayectoria en el tema de la resolución del problema de la seguridad en México. Y aquí es donde encontramos una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque en este sexenio, una de las principales problemáticas, ¿no? Se dice que se ha avanzado mucho en el tema macroeconómico, en el tema del peso, que está muy fuerte, las obras importantes de infraestructura, el Tren Maya, el aeropuerto. Pero el tema de la seguridad tenemos una problemática muy importante. Entonces, estas cifras, el tema de los desaparecidos por sí mismo es una tragedia humana, el tema de los homicidios, pero los desaparecidos, ¿dónde quedaron estas personas, estos cuerpos? ¿Quién los desapareció? Estamos hablando de desaparición forzada por parte de quién. O sea, ¿quién desaparece a estas personas? Son guerra, es una lucha entre bandas del crimen organizado, y eso es lo que se dijo en los primeros años, en todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que las personas desaparecidas, pues las desaparecían, incluso las desaparecían con ácido, ¿no? Porque era una guerra entre malos contra malos, entre buenos contra malos, y los malos se desaparecían entre ellos, ¿no? Y luego nos vamos enterando, de acuerdo con las diferentes historias, con las diferentes investigaciones,
que muchas de estas desapariciones se dieron por parte de la misma autoridad, de los militares, de la Policía Federal. Y esto es importantísimo porque no podemos determinar por este número, esta cifra negra, cuál es y la magnitud de la responsabilidad de la autoridad en las diferentes administraciones, no solamente las pasadas, sino la presente. Aquí ha sucedido una tragedia de magnitudes indescriptibles y es muy sencillo decir, vamos a cambiar la metodología. Hubo una polémica muy importante cuando se presentan estas cifras para la Ciudad de México, cuando Martí Batres dice que solamente el 7% de los números fueron víctimas de delito. Y entonces se habla de una nueva metodología. Y la forma en la que hablaron, por lo menos hay que hacer una mayor investigación, porque tampoco se puede decir que ahora están haciéndolo todo mal, aunque realmente se puede ver que una reducción tan importante, pues parecería ser, además, obviamente, de lo que sucede con Carla Quintana, de la denuncia que hace Carla Quintana, pues podríamos pensar que hay algo muy malo pasando aquí. Y bueno, de una cifra de 111,000 hacia una cifra de más de 12,000 personas, como bien dijo, ¿no? Como bien dijo Pepe Rebeles, es algo que no se puede entender. Pero quiero también hacer una acotación. A ver, la metodología. Ahora, su nueva metodología consiste en el cruce de información con el registro civil, listas y patrones de los programas sociales, vacunación contra el COVID-19, becas y subsidios, así como listados de trámites y servicios, licencias, pago de impuestos, datos de empresa y bancos, tras los que, aseguran las autoridades, se han encontrado indicios de vida posteriores. ¿Qué significa esto? A mí me parece una explicación muy difícil de comprender. Creo que tenemos que hacer mucha investigación, pero lo que sí es cierto es que la cifra de desaparecidos, de acuerdo al anterior conteo, había seguido presentándonos un incremento muy importante de personas que perdieron la vida quizás o que se encuentran vivos, que los que no realmente, sus familias no saben dónde encontrarlos. No hay un cuerpo que nos diga qué pasó con esta vida. Entonces, esto es muy, muy complicado. Pero en primer lugar, ¿cuál ha sido la magnitud de la tragedia humana, de la guerra contra las drogas, de la militarización en México? La militarización que continúa, de mucha de la protección que se le ha dado también al ejército en esta administración y no sabemos mucho lo que ha sucedido. Y además de todo, el hecho de qué ha pasado en esta administración. ¿Cómo vamos en el tema de la seguridad? Y entonces podríamos especular que es conveniente para esta administración pues tapar la gran tragedia y el gran error que se ha tenido, la gran piedra en el zapato, que es la seguridad en el país. Ya. Planteas la posibilidad de que sea esta una polémica con una dosis de mala intención, con una dosis de crear o generar un tema o introducirlo a la discusión pública para que no se hable del bosque de la seguridad o de la inseguridad y los resultados. En algunas conferencias matutinas el presidente ha reconocido que ese es uno de los rubros donde hace falta avanzar, pero ciertamente hay toda una disputa que quizá va a arreciar, que seguramente va a arreciar con la campaña electoral del 24, sobre los resultados de gobiernos pasados y del gobierno actual. Pero siguiendo con ese tema, el presidente ofreció hoy que los periodistas especializados, que las personas interesadas puedan presentar sus preguntas el día 27, porque se va a aclarar todo sobre la metodología empleada para esta nueva cuenta de desaparecidos. Lilian, ¿qué preguntar en ese escenario que ofrece el presidente? Ya sé, nos pueden escuchar quizá los reporteros que cubren la mañanera y alguno podrá tomar una pregunta, pero ¿qué es lo que habría que preguntar en ese lugar, en ese espacio ofrecido por la presidencia? Bueno, sí, primero esperar que sí los y las funcionarias que vayan a presentar la información no pues evadan las preguntas y sí en una aproximación pues mucho más técnica en términos de las clasificaciones, pues saber de entrada a qué se refieren con que no hay indicios, o sea, esas dos clasificaciones en las que se quedaron la mayoría
de los registros, ¿cuál es la diferencia entre los que sí se mantienen en la clasificación de desaparecidos y estos últimos dos de sin indicios o sin información? ¿Cuál es la diferencia? Y pues bueno, ¿quién decidió que estas categorías eran las adecuadas para manejar esta información? Y por otra parte, también respecto al 15% de personas que se reportan como ya localizadas, ¿cuál es el tipo de confirmación que se tiene por parte de la autoridad para hacer esa aseveración? A mí me parece que de las poco más de 100,000 personas de los registros de no localizados, perdón, de los registros de personas desaparecidas, el que se haya localizado a un 15%, o sea, me parece verosímil, pero de todas formas es indispensable y va a ser indispensable que se respondan cada una de las preguntas. Esta es solamente una sugerencia a tu pregunta, pero estoy segura que periodistas especializados y sobre todo en los lugares donde más desaparecidos hay, por ejemplo en Jalisco, tienen pues mucho más preguntas. Y también, ¿cuál es el estatus en cuanto a la búsqueda de las personas? ¿Qué porcentaje de estos casos las fiscalías realmente están realizando actividades de búsqueda? Y pues bueno, yo creo que esas serían pues unas preguntas de inicio y estoy segura que conforme vayan proporcionando las respuestas las y los funcionarios, saldrán y surgirán mucho más preguntas. Agarrando una palabra mencionada por Lilian y un concepto, Pepe, las fiscalías. Bueno, la mula no era arisca, pero estas fiscalías nos han ido acostumbrando a que maquillan, ocultan, mandan a los registros nacionales, mandan números menores para que el gobernador o la gobernadora no queden mal. Eso es algo que suele ser costumbre en varias fiscalías del país. Y tenemos recientemente, por la tragedia, por la masacre esta ocurrida en Salvatierra, Guanajuato, pues ahí una actuación de una fiscalía que ha sido muy mencionada, encabezada por el señor Samarripa en el estado de Guanajuato. A diferencia de hechos anteriores similares, el presidente López Obrador ha ido, digamos, con más cuidado con el tema y ha dicho que hace falta investigar sobre los motivos de ese ataque. ¿Cómo has visto este fuego cruzado? No es la primera vez que se presenta entre el gobierno federal y Guanajuato, y particularmente su fiscalía, y cómo quedan nuevamente las víctimas y las familias frente a esta guerra política que se arma alrededor de una tragedia como la ocurrida en Salvatierra. Pepe, sí, por favor. ahora que respondo, quería nada más hacer un pequeño comentario Claro último con respecto de las desapariciones. Entró un personaje en este panorama que no estaba a la vista durante toda la vida, durante mucho tiempo, que es Martí Batres. Martí Batres dio los resultados de una encuesta propia de la Ciudad de México, en donde habla que 44.8, casi 45% de los desaparecidos se fueron por su propia voluntad. Y enseguida habla de un 30 y tantos % que se fueron por algún conflicto, algún regaño, algún desaveniencia en el ámbito familiar. Y lo demás lo reduce ya a cifras de 2, 3%, etcétera, etcétera. También habría que explicar cuál fue la metodología y si esa fue una copia fiel de lo que hizo la federación, ¿no? Del gobierno federal. Bueno, nada más eso como... Y habría que saber si fue una acción, la de Batres, sabiendo o queriendo ayudar, o simplemente fue mal timing, ¿verdad? Porque no era un buen momento para dar esos números. Claro, digamos que no se podría decir que el mayor número de mujeres buscadoras, por ejemplo, o de activistas esté en la Ciudad de México.
está en regiones como Veracruz, están en Tamaulipas, están en Sinaloa, están en Baja California, regadas por todo el país, ¿no? Y son las que están presionando, son las que están diciendo que no están de acuerdo con este manejo oficial de las cifras. Y qué chocante, ¿no? Que estemos hablando de cifras cuando, como ya se dijo aquí, ¿no? Cada persona desaparecida es una persona con una historia de vida, o una vida truncada. Pero en fin, volviendo al tema que decías de Salvatierra, me parece que al principio se elaboró una hipótesis que es la que se sigue manteniendo con respecto a cuál fue el móvil. Está en una fiesta, en una ex hacienda, ahí cerca de Salvatierra y cerca de Cortázar, y que es dominio del cártel de Santa Rosa de Lima. Después se dijo que, bueno, que acudieron personas que no eran invitadas y se les dijo que pues, se fueran del lugar. Y eso hizo que se molestaran y se enojaron y trajeron gente armada que llegó disparando y hubo una orden de mátenlos a todos. Todo esto, que fue una hipótesis original, se ha ido corroborando porque la autoridad de Guanajuato, la fiscalía que mencionabas a nombre de Carlos Zamarripa, ¿no? Pero el fiscal regional también, de apellido Gallardo, han insistido en que esa es la versión única. Como en muchos casos ocurre, a veces las versiones originales y que son alimentadas todos los días por la autoridad resultan falsas al final, ¿no? Porque no se habla de que hubiera ninguna persona ajena, perteneciente a algún cártel en el festejo o que haya sido ofendida o lastimada, sino que llegaron personas a quererse meter a la fiesta, ¿no? Y después el único indicio que se da de la posible autoría es que se trata de un grupo delictivo que se mueve en las inmediaciones de Guanajuato, Querétaro, y que tiene, digamos, enemistad y enfrentamientos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces ahora ya se quiere atribuir a un tema de delincuencia organizada algo que era una fiesta familiar. Entonces nos deja con un sabor de boca de impunidad, porque no va con esa dirección de las investigaciones, no parece que se va a llegar a un buen puerto. Hay casi 200 cartuchos de balas disparadas, armas largas y cortas, y dicen que los van a examinar porque seguramente estas armas participaron en otros eventos violentos. Bueno, vamos a ver, ojalá que la técnica les permita y su capacidad de análisis de balística les permita identificar esas armas y a su vez saber quiénes poseen esas armas, ¿no? De todas maneras, esto no quita el sabor amargo de una masacre, ¿no? Que cobró la vida de 11 personas, todos jóvenes, ¿no? 9 hombres, 2 mujeres, y que además enfrentó a las posturas de exigencia por parte del gobierno federal con las posturas vamos a decir, de investigación que sí se hace por parte del gobierno panista, ojo, de Guanajuato. O sea, el problema que estoy tratando de decir es que se puede partidizar una masacre que no tiene nada que ver con lo político por ninguna de las apariencias que están ahí, ninguna de las evidencias que aparecen en las primeras investigaciones. Pero ya nos están acostumbrando a eso, porque es muy, muy curioso cuando ocurren este tipo de hechos tan terribles. Ya casi se hizo costumbre que, por ejemplo, en las redes sociales, de un mando dice, pero acuérdense, es Guanajuato, ahí gobierna el PAN. Y cuando ocurre lo mismo en Guerrero, claro,
del otro lado dicen, pero ahí gobierna a nivel municipal, estatal y federal Morena, ¿no? Entonces ya se convierte en un asunto de no acabar, en un callejón sin salida, y el problema de fondo, que es la inseguridad y que no hemos podido resolver estos asuntos, estos temas tan profundos del país, pues continúa así. Hace poco hice una visita a Sinaloa y alguien me recordaba, lo recordé con lo que decías, Pepe, alguien me decía ahí en Culiacán que los problemas que antes se arreglaban entre chavitos de prepa con un tirito a la salida de la escuela, pues ahora se arreglan igual, pero con balazos, porque se ha normalizado tanto la violencia y la presencia de las armas en algunas regiones de nuestro país, que pues ya se dirimen así viejos asuntos o cosas que antes se resolvían con esas cachetadas. ¿Esa ha sido, Guadalupe, una de las consecuencias de esta normalización de la violencia que hemos vivido en los últimos años? Definitivamente la violencia en el país se ha normalizado y también desafortunadamente, pero esto no es algo nuevo tampoco, ¿no? Creo que también durante las otras dos administraciones, en el caso de Felipe Calderón Hinojosa, los gobernadores priistas siempre le echaban la bolita al gobierno federal cuando se trataba de seguridad del Estado y la falta de coordinación que no permite que se resuelvan los problemas de seguridad. Y esto es una cuestión muy desafortunada. Morena ha ganado muchísimos espacios a nivel político, entonces yo me imaginaba que en este sexenio se iban a resolver muchas más cosas, porque tenemos gobernadores operando con un presidente del mismo partido. Y, por ejemplo, llama la atención, ¿no? Guanajuato, si tengo bien entendido, es el estado con el mayor nivel de homicidios después de Baja California. Baja California es un estado gobernado por una persona, la gobernadora Marina del Pilar, representa al partido en el poder, al partido Morena, y no se acaba la violencia. Por el otro lado, el segundo estado, que es verdaderamente una tragedia, que es el estado de Guanajuato. Más allá de esta masacre, que solamente viene a añadir a otras masacres y a eventos que se han multiplicado, ¿no? Y es cierto lo que dijo el presidente. Creo que el tema de que Carlos Samarripa ha estado ahí casi 14 años, en un periodo donde no solamente no se ha resuelto el problema, sino que se ha incrementado y tenemos en el Estado reportes muy complicados de asesinatos, de relación entre grupos de la delincuencia organizada. No estamos necesariamente hablando de un tema solamente a nivel estatal. Debe haber una coordinación, porque estamos hablando de delincuencia organizada transnacional, de acuerdo a algunos grupos que participan en el Estado. Y no hay una coordinación, porque estamos hablando del PAN y estamos hablando de Morena. Pero definitivamente hay algo muy, muy oscuro y muy complicado de entender. Pues el papel que juega el fiscal estatal. ¿Por qué se le revienta al Estado? ¿Por qué pareciera ser que durante su periodo de casi 14 años, esto está que arde y no se ha hecho absolutamente nada, y este señor sigue estando ahí encargado de hacer la investigación judicial? ¿Por qué una persona que ha tenido... dime. Más allá, Guadalupe, porque fíjate que en Guanajuato es jefe de toda la atención a los temas de seguridad en Guanajuato, no solamente en la fiscalía. O sea que él manda también en los hechos en la Secretaría de Seguridad. Es, digamos, la voz mayor, el que manda ahí, y un hombre además que ha sido condecorado, como lo fue García Luna en su momento, por la FBI, por la DEA, en fin. No, es increíble que siga ahí este personaje. Aquí sí estoy totalmente de acuerdo con el presidente, más allá de la politización que también se hace a nivel federal de las cuestiones de seguridad, pero realmente habría que investigar qué es lo que está sucediendo en Guanajuato, porque Guanajuato es uno de los estados que de repente explotó y no se ha resuelto la problemática. Realmente no sabemos bien, porque siempre, y esto es una cuestión a nivel nacional, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación,
el cártel de Sinaloa, las peleas, el cártel Santa Rosa de Lima, y no sabemos realmente, más allá de las víctimas, más allá de las personas que participan en estos grupos, quién está liderando y quién se está beneficiando de esta violencia, ¿no? Y ahí es donde tendríamos que preguntar, ¿cuál es entonces el papel de las autoridades? Porque no se puede entender el éxito de algunas organizaciones o inclusive las pugnas entre ellos porque hay espacios de negocios criminales sin la protección de autoridades de diferentes niveles. Realmente aquí Carlos Zamarripa debe dar cuenta de lo que ha sucedido en estos años, en estos casi 14 años en el estado de Guanajuato. Teníamos agendado para esta mesa, Lilian, Guadalupe, Pepe, el tema de la desaparición del líder wixárika, Maurilio Ramírez. Por fortuna estoy leyendo que ha aparecido con vida. Estaba desaparecido, entiendo, hace unos 3 días, pero su caso, que termina, felizmente, por desgracia, es uno de los pocos que termina así, porque suelen ser encontrados sin vida estos personajes, ya sean líderes comunitarios, defensores ambientales, defensores de los derechos humanos. Este caso nos recuerda, Lilian, la fragilidad de liderazgos locales, igual que de los periodistas locales, ¿no? Cuando alguna vez conversando con un colega o con una colega extranjera, ella me preguntaba sobre el riesgo que sentimos los periodistas en México. Yo le decía, bueno, pues sí tenemos miedo cuando viajamos a zonas peligrosas, pero toma en cuenta, le decía yo, que toda la lista de periodistas asesinados, en la lista de periodistas asesinados no hay uno solo de la Ciudad de México. Todos son de los estados de la República, donde están directamente los compañeros, las compañeras en los territorios controlados por el crimen organizado, que es el que suele atentar contra ellos. Termina bien, nos sigue remitiendo a una situación muy complicada para defensores del medio ambiente, líderes comunitarios. ¿No es así, Lilia, que ha sido, también estos últimos años han sido complicados para ese ámbito? Así es, Arturo, y creo que, mira, después voy a referirme a este caso en particular que, como dices, concluye bien, al menos por ahora, y habrá que saber si lo permite la persona, el líder que había estado desaparecido, que sepamos o que sea público qué llevó a este periodo en el que no se supo de él. Pero sí quiero comentar, y un poco regresando al tema de Salvatierra y en esto que también es de ataques contra la vida de defensores de derechos humanos, de periodistas, esta incapacidad del Estado mexicano para hacer ni siquiera una persecución penal estratégica para frenar la incidencia de estos delitos, sobre todo considerando que el factor común en ellos son organizaciones del crimen organizado que se ven de alguna u otra forma afectados, ya sea por defensores y defensoras del territorio, por periodistas en sus investigaciones, y en el caso, por ejemplo, de Salvatierra, que parece que no fue una cuestión de, por supuesto, de crimen organizado en cuanto a un negocio que salió mal, sino más bien, como lo decíamos, ya es esta convivencia tan nociva entre el crimen organizado y las sociedades en las que está actuando, y ahora con armas de alto poder, que pues hay una violencia que viene de todos lados y que pues tiene como desenlace la pérdida de vidas humanas, y que pues nos quedamos solamente en versiones, por ejemplo, de las que hablaba Carlos, el fiscal Zamarripa o el vicefiscal en Guanajuato, que, o sea, en países con sistemas de justicia funcionales, estas versiones salen ya cuando se está llevando a cabo un juicio, es decir, cuando un presunto responsable está siendo acusado en un juicio, pero aquí nos quedamos muchos pasos atrás, en una versión que dice que sostiene una autoridad, luego sale otra, a veces de otro nivel de gobierno, a cuestionarlo. El caso es que este Estado mexicano, a lo largo del tiempo, ha sido totalmente incapaz
de llevar a responsables de delitos, incluyendo de desapariciones y asesinatos de defensores de la tierra, de líderes comunitarios, de periodistas y de jóvenes que quedan en medio de fuegos cruzados o de ataques en los que no tenían ninguna pues razón de ser, y pues sin una capacidad del Estado para ofrecer respuestas ya sostenidas por medio de investigaciones criminales. Y aquí yo sí quiero decir que no hay forma en que, o sea, yo sí creo que el presidente hace bien en señalar a un fiscal que ha dado pocos resultados, pero omite, pues, hablar, por supuesto, del fiscal general de la República, que hay que recordarlo. Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general, fue el primer encargado, allá por los 70, del primer programa antidrogas que llevaba a cabo el presidente Echeverría. Imagínense que esa capacidad y que esa incapacidad más bien del viejo sistema para identificar y llevar a la justicia a responsables en ese entonces de traficar droga y empezar con el tráfico de armas y de violencia relacionada con el crimen organizado, pues ahora tenemos a él como fiscal general de la República tantos años después, y ese mismo fiscal es el que actualmente ha sido, igual que los fiscales anteriores en anteriores administraciones, incapaz de frenar las actividades y de llevar ante la justicia a los perpetradores de estos grandes crímenes de los que hablamos, que algunos se atribuyen a la familia michoacana, otros a la Cártel de Jalisco Nueva Generación, todos estos grupos criminales con presencia internacional, como lo decía Guadalupe, que se benefician del tráfico ilegal de armas, trafican droga y sobre todo usan la violencia homicida como un recurso para llevar a cabo sus negocios, pues ellos están intocados por, sobre todo, el gobierno federal. Y sí quiero señalar que el gobierno federal pues tiene digamos que un foro inmejorable como es la mañanera para hablar de violencia, del crimen organizado, pero pues pocas veces se ha llamado al fiscal general de la República a explicar básicamente la inacción del gobierno federal contra estos grupos violentos. Y solamente añadiría un dato. El día que ocurrió y que se dio a conocer esta masacre de jóvenes en Salvatierra, en Guanajuato, ese día, en un salón contiguo, se estaba llevando a cabo, como si fuera un evento de segunda o de tercera importancia, el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Este consejo que se lleva a cabo, o que tiene que llevarse a cabo al menos 2 sesiones al año, estaba llevándose a cabo en un salón contiguo y que no contó con la presencia del presidente. Esto yo creo que es muy sintomático de un gobierno federal que desprecia y que hace menos la coordinación y la colaboración con los estados, y creo que vemos los resultados de manera muy clara. No hay forma en la que los delitos federales que cometen estas organizaciones puedan ser detenidos si no es con trabajo conjunto entre estados y la federación. Yo aquí creo que los municipios están totalmente, sería como muy ingenuo pensar que un municipio puede combatir a cárteles con presencia internacional. Entonces sí creo que aquí hay un gran faltante de rendición de cuentas de lo que ha fallado la fiscalía, porque, de nuevo, los ataques contra defensores del territorio, defensores de derechos humanos, también están perpetrados por estas organizaciones y también pueden ser considerados y perseguidos desde el punto de vista federal, lo cual no está pasando. En el caso de la Fiscalía General de la República, Pepe, además de la inacción que señala aquí Lilia, podemos hablar también de a veces de una inexplicable lentitud o de inexplicables errores. Y eso me lleva a otro asunto que tenemos por aquí en la mesa. Han sido vinculados a proceso la señora Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, hermana y sobrino de Genaro García Luna, que está preso en Estados Unidos, ya sentenciado, ya solicitante de un nuevo juicio.
Pero cuando uno lee las noticias sobre una nueva acusación o la formalización de una acusación presentada por la Fiscalía General a cargo de Alejandro Gertz, pues inevitablemente piensa, pues ¿cuánto va a tardar este caso en echarse a perder para el gobierno? ¿O cuánto va a tardar en que nos demos cuenta que no avanza? ¿O que ya se equivocó la Fiscalía en la integración de un expediente? ¿O que presentó mal tal o cual resultado? Porque así han sido los resultados, o la falta de ellos, de la Fiscalía General. ¿Tenemos alguna esperanza en el caso de García Luna, acusados aquí de lavado de dinero y delincuencia organizada? A la luz de lo que ha hecho la Fiscalía General, ¿qué esperanzas podemos tener, Pepe? Hay el antecedente de que cuando ya estaba capturado en Estados Unidos Genaro García Luna, en México el fiscal precisamente lo acusó de un desvío y un lavado de dinero de unos 28 millones de pesos, lo cual no era nada frente a todo lo que le estaban imputando en los Estados Unidos, ¿no? Que son crímenes de muy alto nivel, ¿no? Por los cuales fue condenado ya por un jurado y está a punto de recibir una sentencia en marzo, si es que no se pospone, porque la defensa de García Luna está pidiendo aportar nuevos datos que servirían para demostrar la inocencia de su cliente, ¿no? Pero pues, estuvieron todo el tiempo, todos los meses que estuvo acudiendo al jurado y no lo hicieron. La única que acudió a defender a su marido fue justamente Cristina Pereira de García Luna, y ahora quieren rehacer el juicio. Va a ser muy difícil, yo creo que es un intento fallido, a mi modo de ver, pero además lo que se está haciendo en México ahora de ordenar la captura de Gloria García Luna, del sobrino Edgar Anuar Rodríguez, que ya se mencionó, pero también ya la situación a proceso del tío, que es Osvaldo Luna Valderrábano, nos habla de que hay toda una complicidad familiar en los negocios, en las triangulaciones, en la fundación de empresas, de las cuales después ellos son los principales administradores, ¿no? Estamos hablando de una sociedad con estos empresarios estadounidenses, Jonathan Alexis Weinberg y Samuel Weinberg López, que recibían junto con la familia de García Luna. Aquí nos está mencionando a Esperanza, que trabajó con García Luna con un sueldazo de 190,000 pesos mensuales en la Secretaría de Seguridad Pública, y luego trabajó en la Lotería Nacional. Tampoco se está hablando de la esposa, Linda Cristina Pereira, involucrada en este último caso, que parece ser un tercer caso. Yo diría que son 3 casos contra García Luna. Aquel por el cual ya fue condenado por un jurado, ¿no? Digo, declarado culpable, aunque la condena falta, ¿no? El segundo, que es el que México emprendió en Miami, en una corte para recuperar 740 millones de dólares que se habría sustraído por triangulaciones y por compras fingidas, con contratos inflados, etcétera, García Luna, y es un segundo juicio que todavía no termina. Y que se está haciendo en México, que no queda claro si es para ayudar a la gente de Miami, porque es donde están las acusaciones que tienen que ver con lo financiero, o es un juicio ordenado por el fiscal Gertz Manero tardíamente, como ya ocurrió, repito, cuando le imputó lavado de dinero y desvío de recursos, estando ya él en una prisión de los Estados Unidos. Creo que va a haber una serie de detenciones adicionales, porque se habla de por lo menos 60 personas que habrían participado en esta red de corrupción y que sean triangulaciones financieras de dineros que estaban destinados al organismo de las cárceles. ¿Cómo se llama el órgano? El órgano administrativo de
de las prisiones federales. Entonces, todo esto hace pensar en que va a haber más detenciones, repito, y que tal vez quienes ahora no están imputadas, que serían la esposa y la hermana Esperanza, pues lo sean, ¿no? Porque hay indicios de que toda la familia estaba muy involucrada en los negocios del propio García Luna. Creo que cometió ese gran error, un error como el que cometió a su modo Joaquín El Chapo Guzmán, por cierto, a cadena perpetua en los Estados Unidos, involucrando a por lo menos 2 de sus esposas, de las varias que tuvo formalmente, me parece que 7, en actividades ilícitas. O sea, no solo las tenía a su lado, sino las usaba para hacer tráfico, para llevar cargamentos, para recibir dinero, etcétera, etcétera. Pasó con la Chapodiputada, que ya pasó el juicio en los Estados Unidos y obtuvo su libertad. Pero bueno, estamos entonces en la mitad, creo yo, no, ni siquiera la mitad, los inicios de una investigación que, por si acaso García Luna lograra rehacer su juicio y algún día lo devolvieran a México, no, eso no va a ocurrir, ¿no? Pero aquí ya le tienen preparado este otro expediente muy delicado también y que involucra muchos miles de millones de pesos. Nos vamos acercando ya al final de esta mesa. Les voy a pedir a los tres, para no seré yo quien rompa la tradición, un comentario final o postrecito, como le ha dado en llamar Julio Astillero. Por supuesto, Guadalupe, que te puedes referir al tema que acabamos de tocar de García Luna, pero además de eso, si quieres hacer algún comentario final, yo estaba pensando para cerrar la mesa, pero por supuesto que lo dejo a lo que ustedes dispongan. Viene 2024 con sus 7,000 spots electorales, donde las distintas campañas van a abordar todos los temas del país, supongo. Va a ser muy interesante ver qué dicen en materia de seguridad los distintos bandos. ¿Quién tirará el primer spot en materia de seguridad? Me preguntaría yo, pero el tema que quieran para cerrar, Guadalupe, por favor. Sí, muchísimas gracias, Arturo. Bueno, yo quisiera solamente decir con respecto al tema de Genaro García Luna, ¿no? El tema de Genaro García Luna, se están vinculando a proceso a la hermana, al sobrino, a la familia de García Luna, como si lo que pasó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa solamente fue cuestión de un solo hombre, ¿no? En Estados Unidos, sí, ya hubo un juicio donde se le acusa de vinculación con el cártel de Sinaloa sin mayor prueba que del testimonio de testigos protegidos, cuando supuestamente había, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, cuando supuestamente había muchísimas evidencias y millones de hojas con estas evidencias que no se presentaron, se adelantó el juicio, pero en México sí, hay muchísima más tela, yo creo que de dónde cortar. Todo esto que se está descubriendo, que no solamente vincularía a Genaro García Luna, me imagino que por el número de recursos a los que tenía acceso Plataforma México y todos los contratos que se dieron en cuestiones de tecnología, de vigilancia, por lo de Plataforma México en especial, el tema de los centros penitenciarios, es muy complicado nada más pensar que García Luna era el hombre malo, ¿no? O la gente más cercana a los tres personajes. Creo que aquí la Fiscalía no ha hecho un trabajo y en esto coincido completamente con Lilian, porque la Fiscalía General de la República a nivel federal, la investigación judicial, no nada más ha dado mucho que ha planteado pues dudas grandísimas, ¿no? Realmente el papel del fiscal general de la República, el señor Gertz Manero, ha sido triste, ha sido desafortunado, y también llamaríamos, y lo hemos hecho muchas personas, también a decir, bueno, una renuncia porque no se ha hecho lo que se debe de hacer, se han integrado pésimamente los expedientes. En el caso de García Luna, ¿cuál fue por ejemplo, se plantean preguntas, ¿cuál fue el papel del presidente
de México en ese momento, cuando era su hombre fuerte, cuando era su hombre de confianza, cuando todas las personas que estaban cerca hablaban de Genaro García Luna, porque Genaro García Luna era el preferido del presidente y era el hombre más cercano y el que operaba la estrategia de la mano también de las agencias estadounidenses. Entonces, aquí hay un cuestionamiento muy importante y con relación rápidamente a lo que va a pasar en 2024, va a haber una serie de acusaciones porque todos ya los partidos más importantes, ahora, bueno, el PRI ya se ha vuelto, hay muchos personajes que son parte de Morena, de hecho, pero bueno, el PAN, Morena, va a haber acusaciones cruzadas y finalmente pues solamente va a ser eso, pero lo que es cierto es que en el tema de la seguridad, la actual administración no ha resuelto los problemas, las cosas no se resuelven de un día para otro, pero sin embargo, realmente en este caso, sí tenemos mucho que decir, no solamente sobre Guanajuato, sino sobre todos los estados que también gobierna el partido en el poder, y esta va a ser probablemente una de las cartas más fuertes de la oposición en contra de la candidata a la presidencia y los demás candidatos a distintos puestos de elección popular. Claro. Lilian, tu comentario final o postrecito, como gustes. Así es, yo creo que, pues Arturo, ya empezamos a escuchar algunos de los spots en materia de seguridad que vienen por parte de Claudia Sheinbaum, y creo que aquí se comete el error, y yo creo que va a ser parte de la estrategia de que querer extrapolar lo que ocurre o lo que se llevó a cabo en la Ciudad de México y plantear que es posible que eso se lleve a cabo en el resto del país, como si fuera una situación comparable lo que pasa en una ciudad compacta como es la Ciudad de México con el resto del país que tiene alta presencia y muy clara de organizaciones criminales con alto poder de fuego y ningún temor de hacer demostraciones violentas. Creo que eso es lo que vamos a ver. Sin embargo, yo creo que lo que hay que preguntarle y lo que habremos de esperar como una respuesta es ver con qué instituciones vamos a afrontar esta crisis de violencia relacionada con el crimen organizado, que pues vamos a recibir una Guardia Nacional maltrecha, que se espera que se haga el paso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, el tránsito de una institución militar a una institución civil. Esperemos que eso sea lo que ocurra, pero que de nuevo vamos a tener que plantearnos, dado que el presidente López Obrador apostó a una organización, a una institución policial con una estructura militar anticonstitucional, pues se va a tener que reimaginar cuál va a ser la institución de la policía del orden federal con la que se vayan a prevenir los delitos en el próximo sexenio, y de paso, sí, el esquema y digamos que la estructura, el diseño institucional de la Fiscalía General de la República, que ha sido ya como fiscalía un rotundo fracaso, igual que el resto de las fiscalías del país, con una impunidad que se mantiene. Ahora sí, ¿cuál va a ser esta nueva, yo digo que reforma necesaria a las instituciones de justicia penal? Y por último, el crimen organizado ha avanzado en este sexenio sin cortapisa y ha causado tragedias, muy grandes tragedias en varios estados del país, masacres, en fin. Vamos a ver cuál es la nueva oferta de las candidatas y candidatos que se presenten a esta contienda presidencial. Yo creo que esa es una de las grandes preguntas que vamos a tener que plantearnos a partir del próximo año. Gracias, Lilian. Pues antes de despedir esta mesa y el programa, yo quiero agradecerles a los tres. Ha sido para mí un honor coordinar o moderar esta mesa. Y don Pepe Rebeles, por favor, su comentario final o postrecito. Muy breve. Pues filtró que habría habido un viaje al extranjero de Omar García Harfuch, motivado por amenazas de quienes fallaron en el 2020 para matarlo allá en las lomas de Chapultepec, ¿no? Lo desmintió el propio García Harfuch, porque dijo que se tomó unos días con su familia, que tenía mucho rato de no ir de vacaciones con ellos y que no había nada, pero sí admitió
que durante su largo camino a las policías sí ha recibido amenazas, pues avisos y pues no solo eso, sino este episodio que hablábamos del 2020, ¿no? Y lo curioso es que en aquella época García Harfuch incluso identificó, estando en el hospital, o sea, unas horas después del atentado, en donde recibió algunas heridas no de gravedad, dijo que los autores eran el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo sabe alguien que es atacado de esa manera y que se va directo al hospital sin saber cuáles son las personas detenidas, a qué grupo pertenecen, que eran de Cártel Jalisco Nueva Generación? Entonces, me parece que hay algo de mediático en todo esto, tanto entonces como ahora. Y lo desmintió, pero queda en el ánimo de la gente, de la ciudadanía, pues que es un hombre que hace bien su trabajo y que por eso está siendo atacado por grupos criminales. Creo que incluso lo que comentaba Lilian hace rato, si Claudia Sheinbaum va a poner como ejemplo lo que se ha hecho en la Ciudad de México, pues va a poner de ejemplo a Omar García Harfuch. Entonces, creo yo que merece un comentario y qué bueno que salió a desmentirlo rápidamente, como lo desmintió el propio presidente, por supuesto descalificando la información sin fuentes de Carlos Loret de Mola, que al día siguiente insistió en que era cierto lo que él había publicado. Ya se va convirtiendo ese tipo de polémicas en un acto de fe, ¿no? Cada quien cree lo que quiere creer. Pero bueno, como bien dice Lilian, no es lo mismo 70 camionetotas recorriendo el Paseo de la Reforma que las carreteras de Tamaulipas, ¿no? Así que iremos viendo. Muchísimas gracias a las dos compañeras, a Pepe, por permitirme moderar esta mesa. Yo me quedo por aquí a esperar a mi compañera Marta Olivia, ¿sí? Y les agradezco nuevamente su participación y su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Bye bye.